Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista, inicio de semana de la entrevista de Telediario. Soy Guillermo Jeremía y les propongo recorrer una muestra que evoca 4 décadas, 40 años de la guerra entre Argentina e Inglaterra, el conflicto bélico del Atlántico Sur. Contar Malvinas es el título, de eso se trata. La muestra por primera vez hace pie en un distrito diferente del lugar original de asentamiento. Está en el Museo de los Héroes de Malvinas en Río Cuarto y vamos a hablar con Fernanda Olivera, que es la responsable de dicha muestra, su curadora. Un gusto, Fernanda, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Qué importante es contar Malvinas, cómo surgió la idea y de qué se trata la muestra. La muestra estaba enmarcada dentro de la agenda Malvinas nos une, en la Biblioteca Nacional. Esta fue la forma que tuvo la Biblioteca Nacional de homenajear a los veteranos de guerra y conmemorar los 40 años de la guerra de Malvinas. La idea era poder contar Malvinas de una manera diferente, haciendo hincapié en el acervo de la biblioteca, ¿no? En todas sus salas especiales. Eso hizo que rastreáramos todo el material que conserva la biblioteca en sus diferentes salas, específicamente en la del Tesoro, y lo que descubrimos es que el material es casi inabarcable, y entonces pudimos ponerlo en diálogo con los discursos de los veteranos también, ¿no? Con los testimonios de los veteranos de guerra que entrevistamos para esta muestra en particular. Y el objetivo que se trataron, que era reflejar la bibliografía existente relacionada con Malvinas o hacer un recorrido de la historia de la guerra de Malvinas. No, nosotros queríamos centrar la muestra en la guerra, específicamente. Entonces, para eso necesitábamos, por supuesto, la voz de los protagonistas, y por eso entrevistamos a 6 veteranos y 2 enfermeras de Malvinas. Estos veteranos de diferentes agrupaciones en Buenos Aires, unos de Morón, otros de Guernica, nos fueron contando cronológicamente sus experiencias desde que fueron convocados hasta que volvieron al continente. Con esos testimonios nosotros hicimos ese recorrido acompañado del material bibliográfico y hemerográfico que conserva la biblioteca. Nos pareció fundamental poder poner en valor y dar a conocer el material más antiguo que tenemos, que justamente lo que hace es demostrar que ese conflicto tiene una larga historia previa, que es esta usurpación de las islas y nuestro reclamo permanente de nuestros derechos de soberanía. ¿En la Biblioteca Nacional Malvinas tiene un lugar especial, un apartado especial antes de esta muestra? No, en cuanto a la bibliografía, a eso se refiere, no es que uno tenga un catálogo específico sobre Malvinas, pero el catálogo de la biblioteca es como muy accesible, y lo que nosotros hacemos es buscarlas por palabras claves, y los invito a hacerlos. Cuando uno entra a la página de la Biblioteca Nacional y pone en su buscador, en el catálogo, la palabra Malvinas, la cantidad de registros que salen son increíbles, sorprendentes realmente, con documentos muy, muy antiguos y documentos de diferentes salas. En esta muestra en particular, lo que tiene de especial es que la sala de la audioteca, hemeroteca, el archivo y colecciones particulares, la sección libros, todas las salas tenían material sobre Malvinas, previo al conflicto, del conflicto y posterior al conflicto, porque la muestra también abarca la desmalvinización, ¿no? el olvido y los reclamos de los veteranos. Ya le voy a preguntar en qué consiste la muestra, pero quiero preguntarle antes de esto si los movilizó un concepto revisionista de Malvinas, no contar la historia que ya sabíamos de Malvinas. Sí, revisionistas, no en el sentido en que se le da a veces, ¿no? De la discusión respecto de algunos documentos o de algunas posturas históricas, sino revisar esta historia o en realidad el conflicto
conflicto, en cliché del conflicto, y darnos cuenta, nosotros como investigadores, que es una herida abierta, pero desde antes de que nos independicemos, ¿no? Ya cuando son usurpadas durante la colonia, durante la corona española y sus territorios en posesión de la corona. Desde entonces hay una usurpación y hay un reclamo por derecho soberano, luego de la independización y con este derecho internacional que reconoce que cada territorio perteneciente a una colonia se le entrega a ese país independiente. Bueno, estaba ahí la respuesta a todo. Desde ahí sí era revisionista, ¿no? Revisionista de, miren, acá están los documentos que pertenecen. Es interesante esto porque creyendo que hay un consenso mayoritario en la sociedad argentina respecto del valor de Malvinas, todavía sigue habiendo bolsones de argentinos colonizados que creen que no es importante ejercer la soberanía sobre ese territorio, ¿no? Sí, sorprendente porque es como, bueno, es un territorio alejado, es un territorio inhóspito, tiene un clima muy particular, bueno, pero es nuestro territorio. Y si hay un proceso tan largo, histórico, geográfico, político, jurídico, de reclamaciones, es porque es nuestro derecho. O sea, no se puede resignar. Hoy hacíamos una visita por acá, por el museo, y les mostraba estoy en el museo en este momento, y les mostraba uno de que trajimos, que hace mención al texto de José Hernández, en el que señala que no reclamar ese territorio, no reclamar nuestra soberanía, es mostrar el desorden de un país. Es eso, ¿no? Sí, son nuestras. Fernanda, ¿cómo hizo para eso que recién calificó como inabarcable, segmentarlo y decir, bueno, vamos por acá? ¿Cómo construyeron la muestra? ¿En qué consiste? En el caso de los antecedentes, buscamos los hitos que nos parecían más significativos y aquellos que tenían como algunas perlitas desde los materiales, ¿no? Algunos materiales muy entrañables que había que mostrar. Entonces, los antecedentes tenían que ver con los documentos antiguos. Nos pareció que eso era lo mejor para mostrar. La biblioteca conserva el archivo Crónica, la empresa, la editorial Sarmiento le donó todo el archivo Crónica a la biblioteca. Es inmenso y conserva muchísimas fotos éditas e inéditas, y tenía muchísimo material sobre Malvinas, pero no solo del conflicto, sino previo, los vuelos de Fitzgerald, el vuelo de Héctor García a las islas, el operativo Cóndor. Todo eso nos pareció que estaba bueno contarlo como antecedentes. En la guerra, si bien fue complicado decidir qué había que dejar afuera, fue más sencillo el recorrido. ¿Por qué? Porque entrevistamos a estos veteranos que le mencionaba, de una agrupación de Guernica y de Morón, y también a las enfermeras, y en base a cada uno de los episodios que ellos nos fueron contando, nosotros hicimos un correlato en la literatura, en la prensa, y buscamos objetos y documentos que dieran cuenta de eso que ellos estaban contando. Entonces ellos nos contaron cómo llegaron a las islas o qué sintieron cuando les llegó la convocatoria, y nosotros eso lo representamos en la literatura, todas las obras que tratan sobre eso, y en la prensa. La prensa que, bueno, no da para hacer muchísimas muestras porque... Una muestra aparte, sí. y de muchas salas. Fernanda, la muestra tiene un sentido pedagógico, didáctico, o busca más apelar a la emoción. Le reformulo la pregunta. ¿Hay que no saber nada de Malvinas para enterarse de lo que pasó en Malvinas haciendo la muestra? ¿O aquellos que saben de Malvinas se van a encontrar cosas que incluso los van a conectar de otra manera con las islas? Yo creo que el que no sabe nada de Malvinas va a aprender, y eso está buenísimo.
y el que sabe de Malvinas y que ha estado comprometido con Malvinas, creo que se va a sorprender. Que todavía hay un montón de cosas que nos pueden sorprender, aún sabiendo de Malvinas. Y sí tiene un sentido pedagógico. Apelamos mucho a la ilustración, tenemos muchos materiales originales de historieta, el humor está presente en la muestra. Nos parecía que era importante que apareciera humor, no solo la revista que está presente, sino también los chistes que se hacían alrededor de la guerra, tanto desde en la gráfica argentina como en la inglesa. No, por eso digo tiene este sentido pedagógico, ¿no? Porque esas cosas también atraen a un público quizás más joven, o a los chicos de primaria, por ejemplo. Bueno, es muy interesante y atractivo lo que cuenta. ¿Y qué elementos utilizaron? Mencionó algunos, pero ¿qué soporte utilizaron? ¿Es el soporte clásico de la muestra? ¿Han incorporado videos, audios? ¿Cómo se interactúa con la muestra? Bueno, el diseño estuvo a cargo de Máximo Fiori, que anda dando vueltas por acá, y de Veronique Pestoni, que se quedó en Buenos Aires. Y tiene de particular que los paneles están hechos en vinilos, los vinilos, los ploteos, tienen estas impresiones con diarios de la época, con recortes o imágenes superpuestas, y nada es plano, todo tiene volumen. Entonces hay cosas que sobresalen de los paneles, hay enmarcados, acrílicos, y sí hay videos. Hay un video en el inicio de la muestra donde aparecen los veteranos entrevistados que nos cuentan la convocatoria, la llegada a las islas y el momento en el que se tienen que acomodar en sus trincheras, si es que les toca alguna trinchera, y en el final del recorrido está la posguerra y aparecen ellos nuevamente, pero contando esos episodios. Hay un video con tapas de diarios, pero el Museo Héroes de Malvinas tiene en su muestra permanente unos paneles con la prensa, muy interesante, muy lindo lo que tienen acá. Y algo que me olvidé de contarles, que me parece que es fundamental, nosotros vinimos con nuestros materiales de los veteranos, los que a nosotros nos dieron para exhibir. Pero cuando llegamos acá y tuvimos contacto con los veteranos de Río Cuarto, se fueron acercando uno a uno y nos trajeron sus materiales. Así que en las vitrinas van a encontrar cartas que les llegaron a las islas a algunos soldados que son veteranos de acá de Río Cuarto, cartas que ellos enviaron desde allá, algunos objetos que nos prestaron. Salió enriquecida la muestra. Qué lindo eso, ¿no? Porque más allá de que supongo que ante cualquiera que la visita se deben sentir ustedes satisfechos, pero debe ser un componente muy interesante recoger lo que opinan los veteranos de la muestra y cómo, qué les genera. Y hoy fue muy especial porque nosotros hicimos en la Biblioteca Nacional, tuvimos a los veteranos en la inauguración, entonces era un momento muy emotivo y fue realmente emocionante para todos. Pero no tuvimos la posibilidad de recorrerla en detalle con ellos. Pero estando acá, en el Museo Héroes de Malvinas, sí nos pasó, hoy a la mañana. Y realmente fue movilizante, fue conmovedor, porque llegamos a los paneles donde está la guerra, y por cada una de las imágenes, los veteranos porque hay un detalle que me olvidé de contarle, vinieron 15 veteranos a hacer una visita guiada. Por cada una de esas imágenes que aparecían en los paneles, los veteranos tenían una anécdota para contar. Entonces, fue tremendo, fue maravilloso. Bueno, es muy importante la tarea que ustedes desarrollan, Fernanda, porque esta necesidad constante de malvinizar, ¿no? Y las muestras y los recursos que hoy tecnológicamente, visualmente se tienen al alcance, deben ser utilizados porque da la sensación que hay nuevas generaciones, no lo percibimos los que tenemos ya algunos años, pero que necesitan ese anclaje de la historia que nos pasó. ¿Lo percibe así? Sí, claro. Sí, y otra propuesta, como tratar de actualizar esa información. Ponerlas, no digo ponerlas en un contexto virtual, por ejemplo. No estoy
refiriéndome a eso. No es necesario hacerla corta como si fuera un podcast para llamar a las nuevas generaciones, sino simplemente actualizar el discurso. Y en este caso, desde la estética, creo que a eso se apuntó. La muestra tiene colores, hay diferentes planos, hay audio, hay imagen. Bueno, ya me va a contar qué tiene atrás para sin moverla demasiado, para que quienes están escuchando la entrevista se ubiquen. Pero, ¿este es un tramo de la muestra o es la muestra completa? Está casi en su totalidad. Hay algunas cosas que no pudimos traer, tuvimos que, también por una cuestión de espacios, en el Museo Malvinas, Héroes de Malvinas, no podíamos montar. Sobre todo los antecedentes fue lo que más tuvimos que cortar, y porque hay elementos que no podemos sacar de la biblioteca. Por ejemplo, en la biblioteca teníamos exhibido materiales de la mapoteca. Son unos mapas hermosos, enormes, que no viajan, no salen de la institución por cuestiones de cuidado, de preservación de ese material. Entiendo que este es el primer viaje, la primera salida de la muestra de la biblioteca. Esta es la primera salida, sí, y fue súper exitosa, así que se augura una itinerancia exitosa. Por todo el país, digamos, esa es la idea. Esa es la idea, sí. La idea es que itinere por todo el país. La biblioteca tiene un departamento de muestras itinerantes. Ajá. No es solo contar Malvinas la que sale de la biblioteca. Circulan todas las muestras, porque la idea es que ese trabajo sea un trabajo federal. Uh-huh. ¿Y hasta cuándo va a estar en Río Cuarto montada? Si no me equivoco, es hasta el 14 de febrero. 14 de febrero, febrero. Qué buen periodo, digo, ¿cuánto tiempo? Hay un montón de tiempo, sí. Hay un montón de tiempo. En un acuerdo que se firmó entre la biblioteca, el Gobierno Nacional, la Universidad Nacional y la Municipalidad de Río Cuarto, digo, todos colaboraron en esto. Sí, exacto. Se firmó el miércoles el convenio por esta muestra con Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional, con el rector de la Universidad de Río Cuarto. Firmaron ese convenio, y sí participó también la municipalidad, la Secretaría de Cultura o la Fundación Cultural, no sé exactamente cómo. Sí, la Secretaría tiene una fundación. Ahí está. Y sí, hubo muchas personas, muchas instituciones, muchos organismos que participaron para que esto pueda suceder. Uh-huh. Bueno, bienvenida sea que la ciudad de Río Cuarto haya sido elegida como primer destino. Fernanda, ¿por qué es por una cuestión funcional que le tocó, o usted tiene alguna historia que le interesó en particular desde lo personal ocuparse de Malvinas? No, a mí me gusta mucho la literatura, vengo de letras, y cuando se distribuyen las actividades dentro de la Dirección de Cultura, generalmente se respeta algún interés. Como a mí me gustaba la literatura de Malvinas, obviamente me propusieron hacer la muestra, pero yo solo había prestado atención a las publicaciones de la ficción sobre Malvinas. La verdad que yo aprendí un montón a lo largo de esta investigación. Me sorprendí y fue sumamente placentero. También difícil, porque es un tema complejo, pero aprendí un montón y conocí un montón de gente genial. Los veteranos están súper agradecidos y están muy deseosos y necesitados de seguir contando, y por eso le pusimos ese nombre, de seguir contando lo que pasó en Malvinas. Sí, a mí me pareció genial, porque no es algo cerrado, sino en evolución, ¿no? El contando conlleva eso, ¿no? No dejar de hacerlo. Claro, sí, aparte con lo que implica contar, ¿no? Contar tiene que ver con la narración, con la reunión, y que alguien nos relate algo y que salgamos de esa charla con algún conocimiento más. Y cada vez que hablamos con uno de ellos nos pasa eso. Sí, entre otras cosas, tenemos que reaprender también la concepción, claro, para los que estamos acostumbrados, por estar en medio de tratarlo al tema, ya esta idea de excombatiente, que te dicen, no, nosotros no somos excombatientes.
empezar a precisar conceptos, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante para revisitar la historia de Malvinas. Sí, 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 y es importante para nosotros y para nuestros hijos y para lo que dejamos. Sí, es una obligación casi. Uh-huh. Ha recibido muchos reproches de los veteranos de guerra. Le dijeron, pero a esta muestra le falta tal cosa, le falta tan otra. Los visitantes, no solo los veteranos, siempre el visitante encuentra lo que falta. Bueno, ¿y cómo se pone con eso? ¿Lo anota para decir, hagamos correcciones? Nosotros tenemos nuestra muletilla, porque esto es una muestra, o sea, no es todo, es una muestra. Pero en este caso tuvimos la suerte, por supuesto que algunos tienen reparos no sé, en acercarse o en traer sus objetos, pero a la larga se van comprometiendo, porque nada, realmente está hecha con mucho respeto y con mucho cariño, entonces creo que lo sintieron. Sí, sí, y aparte con necesidad, ¿no? Porque hay mucha gente que alejada de los grandes centros urbanos, no tiene la posibilidad de acceder a este tipo de síntesis con la mixtura de recursos como para hacer el mensaje más entendible y en corto tiempo. ¿Cuánto se tarda en recorrer la muestra? Y 1 hora, 1 hora y cuarto más o menos. 1 hora y cuarto, bueno, es un breve tiempo. Bueno, ¿qué tienen en el panel? Sin pararse, cuénteme qué se ve ahí atrás. Acá estamos en el panel de antecedentes. Atrás, justo atrás, creo que están las fotos de los vuelos a Malvinas. Uh-huh. Las fotos que se conservan en el archivo Crónica del viaje de Fitzgerald, del primer viaje a Malvinas, y sus 15 minutos en las islas y la entrega de su proclama, y las fotos del mismísimo Héctor García con Fitzgerald en el avión de Crónica en el otro vuelo. Están los cóndores. Acá en este panel está el documento que le firma la corona española a Bougainville, cuando Bougainville devuelve las islas luego de haber formado una colonia con muy pocos colonos. Y tenemos los diarios de María Vernet y los diarios de Emilio Vernet, el hermano de Luis Vernet, gobernador de las Islas Malvinas en 1829, y la esposa, que son unos documentos maravillosos porque dan cuenta en el caso del de Emilio Vernet, dan cuenta de la geografía y de la potencialidad de la tierra, si se puede sembrar, si no se puede sembrar, si el clima. Y en el caso del diario de María, lo que muestra es el clima, algo que le preocupaba a María particularmente, que está perfecto porque era un lugar inhóspito, y toda una cuestión social. Son diarios, esos documentos no pertenecen a la Biblioteca Nacional, pertenecen al Archivo General de la Nación. Nosotros tenemos facsimilares de esos documentos. En el Archivo General de la Nación aparecen bajo el rótulo documentos coloniales y son hermosos. Qué bueno poder acceder a todos esos materiales. Para ir finalizando, Fernanda, yo estaba haciendo el secundario cuando ocurrió la Guerra de Malvinas. La sensación que tengo, después de haber criado 2 hijas que ya son universitarias y recibidas, que el proceso educativo argentino tiene una deuda con Malvinas. ¿Lo siente así? Sí, y hoy lo charlábamos en alguna de las visitas. Nosotros acá justamente en este panel hay un mapa, está el mapa bicontinental que es de 1949. Ese mapa que se diseña y se sanciona la ley de la obligatoriedad de que se incluya dentro de los libros de educación primaria, para que simbólicamente uno empiece a registrar que nuestra fisonomía como país es bicontinental y que no solo están las islas en ese mapa, sino también
la Antártida. Y nos preguntábamos, decíamos, la verdad que uno estudia el clima de San Luis, el de Buenos Aires, el de Corrientes, pero nunca estudia el clima de las islas, o la geografía de las islas, como si no fueran nuestras, ¿no? Como si no se cuenta. Sí hubo momentos en la historia en las que eran... en las que fue un tema de educación. De hecho, Alfredo Palacios sancionan una ley de la obligatoriedad de la lectura del compendio sobre las Islas Malvinas en la educación primaria y secundaria. Pero durante un tiempo largo esas cosas se olvidaron. Sí, hay una ausencia de Malvinas. Sí, porque a lo sumo aprenderse la canción de Malvinas, ¿no? Solo la marcha. Solo la marcha y nada más. Y es muy poco como para tomar referencia y no necesitar que nos estén mostrando Malvinas todo el tiempo, porque evidentemente hay un déficit en contenido que supongo yo que debiera ser la autoridad educativa, tanto nacional como provincial y en algunos lugares municipal, la encargada de pagar ese déficit. Fernanda, le agradezco muchísimo que nos haya contado la historia, felicitaciones por el trabajo, espero ir a verlo, solo he recibido reconocimientos, elogios de gente que ha estado y que les pareció excepcional, colegas periodistas que han ido a cubrir, hay que ir a verlo, así que apenas pueda pasaré por allí a ver la muestra. Y muchísimas gracias. ¿Y qué le recomienda a los argentinos que nos están viendo en todo el país cuando vayan a Buenos Aires? ¿Dónde pueden ver la muestra original? Cuando vayan a Buenos Aires, exacto, la muestra ya empezó a itinerar, ahora es a donde vaya. A donde vaya. A donde vaya. Este es el primer lugar. La muestra se inauguró como conmemoración el 7 de abril en la biblioteca, estuvo 4 meses montada en la sala Juan L. Ortiz y ahora empieza a viajar. Perfecto. Pero Puerto fue el primer lugar. No hay una muestra fija y otra itinerante, sino que es la única muestra que va a itinerar. Esa muestra que estaba en la biblioteca la embalamos y la trajimos. Algunas partes tuvieron que quedar porque no podíamos. Fernanda, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo y por seguir contando Malvinas. Muchas gracias a usted. Un abrazo y besos a todos. Muchas gracias. Bueno, 40 años, la historia de Malvinas y la necesidad de revisitarla, no con sentido crítico ni con sentido de reproche, sino con sentido de hacer cada vez más profunda la convicción del reclamo de soberanía. Por vía pacífica, por vía diplomática, sin poner a nuestros jóvenes ante la circunstancia de la muerte y heridas que no han cerrado aún, sino con la convicción de reclamar lo que nos pertenece. Los espero en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.